Hermanos, ya comáis, ya bebáis, o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la Iglesia de Dios, como yo, que procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría, para que se salven. Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Buscad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Porque nada les falta, y los que lo temen, los ricos y pobres, y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecerán de nada. El Señor esté con vosotros. Proclamación de la buena noticia del Señor. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarlo, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir
y no pudo acabar. ¿O qué rey se va a dar la batalla a otro rey? ¿No se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Voy a decir 3 ideas sobre San Ignacio que me parecen importantes. La primera es su conversión. Digamos que la conversión de San Ignacio fue un momento tremendamente clave. Él había sido herido en Pamplona, le habían llevado a su casa, a Loyola, en una camilla, que no había ambulancias, no había esas historias. Estuvo ahí, tampoco tenía televisión, tenía tablet, tenía una cosa moderna, Netflix, nada de esto. Y estuvo leyendo libros primero de caballería, que le gustaban muchísimo, libros de caballería, pero cuando se había leído todos, ya se aburría de volver a leer y pidió el libro de Santos. Entonces le trajeron, porque pidió que otros libros hay, y solamente había libros de santos, el Flor todo, libros de aquella época, y leyéndolos es cuando fue encontrando esa llamada a seguir a Dios de una manera más radical, sobre todo queriendo imitar a los santos. Y esto es lo que le hizo cambiar totalmente su tipo de vida, de estar en el mundo más caballeresco o militar, a querer entregar completamente su vida a Dios para la salvación de las almas. La segunda idea que me parece muy importante en San Ignacio es la fundación de la compañía. Un poco con esa mentalidad marcial que tenía San Ignacio, decidió fundar la compañía de Jesús, haciendo una formación fuerte para los casas de los trinitarios, pero esta vez también hablar del Consejo de San Pedro. Digamos que la fundación de la compañía ha tenido una importancia muy grande en la historia de la Iglesia. Aquellos primeros, por ejemplo, San Francisco de Javier, que fue, prácticamente estuvo en los 5 continentes llevando el Evangelio, muy especialmente India y Japón, murió llegando a China. Todo lo que han hecho los jesuitas a lo largo de la historia, hoy en día también la importancia que tiene la compañía en tantos lugares. Esto fue esa vocación profunda que se dio San Ignacio, no solamente de cambiar de vida, sino ayudar a los otros. Y la tercera idea, y con esta terminaré, que me parece también esencial de San Ignacio, son los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales que describió ya en la cueva de Manresa, digamos que cuando ya se recuperó de su conversión y quiso cambiar de vida, lo primero que hizo fue Aránzazu. Y allí en el santuario de Aránzazu hizo una noche entera, dejó la espada, sus armas, y ya de ahí fue a Cataluña. Y estuvo en la cueva de Manresa, escribió los ejercicios espirituales, originalmente son de Nes, que también han cambiado o han aportado
vamos a hacer nuestras peticiones. Vamos a pedir de una forma especial a todas las personas que están decidiendo, discerniendo sobre su vida para que con intercesión de San Ignacio tengan la luz de Dios para verlo y la gracia para poder seguirlo.
Berak saldu ebenean eta bere gogoz gurutzeta ogia hartu eta eskerrak egonez zabitu bat eta bere ikaskei gure musen esanez. Hartu eitzuen eta jak guztieko kontatik, hau neure gorotza da zuentzat egongo dara. Erabilean afalagoak kalizan duenik, batez eskerrak egonez, bere ikaskei gure musen esanez. Hartu eitzuen eta jak guztieko kontatik, hau neure gorotza da itun barri eta efektuaren gola, zuentzat eta askorentzat bekatuak bakatzeko isuriko dana. Egin hau neure gari. Gloria
egiten motoriz. Jauna, zure gorpuz odolak harturik, eskatzen dugu salinazioen antzera, zurekin bat eginik bizitzen saiaren bezala. Jesu Kristo bejalaren bitartez. Eta, dedikazio eman eta kulturaren bezala salinazioen martxan. Cantaremos la marcha de San Luis.